Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes de este día. Iniciamos con los titulares. El gobierno pagará $6 millones a Gamavisión por la difusión de enlaces ciudadanos durante el anterior gobierno. Fueron enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio las 5 ternas para la conformación del Consejo de la Judicatura. Este 11 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Niña. En Quito se desarrolló un conversatorio con la presidenta del Comité Interinstitucional, Rocío González de Moreno. En lo internacional, el paso del devastador huracán Michael dejó al menos 6 muertos tras impactar el noroeste de Florida en Estados Unidos. Las autoridades aseguran que la cifra de muertos podría aumentar. En los deportes, continúa la Vuelta Ciclística al Ecuador. Les tenemos los detalles. Aquí iniciamos, les contamos que el World Business Forum, capítulo Ecuador, se desarrolla en Quito. El primer mandatario, Lenín Moreno, quien asistió a ese evento, habló de las políticas en materia de inversión y economía y destacó que en lo que va del año se firmaron más de 100 convenios con las empresas privadas que generan alrededor de 20.000 empleos. Quito fue este año la sede de la 6ª edición del World Business Forum capítulo Ecuador, un evento que reúne a los industriales latinoamericanos y que contó con la presencia del presidente Lenín Moreno, quien habló sobre los resultados obtenidos por sus políticas económicas y las relaciones entre lo público y privado. Solo en lo que va de este año hemos firmado 114 convenios público-privados por casi $10.000 millones con un potencial de generar poco más de 28.000 empleos. Además, 23 contratos de inversión por casi 900 millones. Indicó que la ley de fomento productivo busca la atracción de la inversión privada. Creo que somos el país con los mejores incentivos tributarios del mundo. Siempre debemos trabajar de la mano fomentando al sector productivo ecuatoriano para darle más competitividad, que es donde tenemos que trabajar. Los industriales, por su parte, destacaron los esfuerzos del gobierno en el diálogo y la apertura para el trabajo conjunto. Porque se respiran aires de libertad, de progreso, de institucionalidad y de democracia. El jefe de Estado resaltó nuestros productos líderes en el mercado mundial como el banano, el camarón, el cacao y las flores, y aseguró que parte del desarrollo del país depende de las finanzas en orden. Hemos puesto las finanzas en orden, hemos eliminado el despilfarro y nuestro mayor propósito, estamos luchando contra la corrupción y por supuesto la mayor de las riquezas, gente amable, honesta y trabajadora. Los otros ya se fueron. Durante el evento se galardonó al costarricense Ramón Guardiola como Industrial Regional del Año y al ecuatoriano Luis Baker en la misma categoría. Familara, Telediario. 6 entidades financieras del sector público ratificaron su compromiso de inyectar $1.300 millones en créditos para generar emprendimientos en nuestro país. Este jueves, el presidente Lenín Moreno encabezó la presentación del denominado Plan Gubernamental de Crédito, Inversión y Empleo para la Prosperidad. Son más de $6.000 millones que la banca pública ha colocado en créditos productivos con énfasis en nuevos emprendimientos. Este jueves en Quito se selló el compromiso de la Corporación Financiera Nacional, Banecuador, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco del Pacífico y Banco del IES, de colocar 1.300 millones más en recursos para iniciativas productivas. Esto es lo que esperamos por muchos años, unas instituciones fuertes que comprendan que los esfuerzos de los jóvenes no deben limitarse a conseguir un empleo. Que apoyará la creatividad, el emprendimiento, el esfuerzo y el trabajo en condiciones favorables. El rol de la banca pública, bien lo mencionaba Cristian, es esencial para la generación de desarrollo en una sociedad. Este anuncio se enmarca en el Plan Gubernamental de Crédito, Inversión y Empleo para la Prosperidad, que fue presentado oficialmente este jueves en el Coliseo de la Secretaría del Deporte. El jefe del Ejecutivo motivó a los asistentes a no depender de un salario fijo, sino a forjarse su presente y futuro con un negocio, con un emprendimiento donde sean ellos su propio jefe. Uno se arriesga, seguridad. Ya no recibe el salario mensual
una cuota exactamente igual, la misma durante todo el año y a lo mejor parecida durante toda la vida, y decide prescindir de aquello y hacer un emprendimiento. Pierde en seguridad, pero gana en libertad. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, se calcula que un aproximado de 3 millones de ecuatorianos serán los beneficiados con la colocación de estos créditos para emprendimientos. Javier Ceballos, Telediario. Y Ecuador se posiciona por 6º año consecutivo como líder en emprendimiento de la región, seguido por Perú y Chile, distinción que recibe pese a que ha decrecido gradualmente hasta 6 puntos porcentuales desde el 2013. Para poder fomentar la generación de negocios, empresas privadas promueven proyectos de formación técnica gratuita para personas de escasos recursos. A sus 36 años, Ketty Holguín se plantea un nuevo propósito: montar su propio taller de costura. Somos bastantes las mujeres que sacamos adelante a nuestros hijos, entonces así nomás no hay un trabajo. Y esto es una oportunidad que nos dan para que nosotras mismas podamos desarrollar por nosotras mismas una microempresa, como quien dice. El mismo objetivo mueve a su compañera Diana Calderón, quien tiene muy claro su factor diferenciador. Nosotros podemos competir con muchas personas y nuestra técnica es el acabado. Ellas asisten a la Escuela de Confecciones de la Fundación Acción Solidaria, institución que promueve la generación de fuentes alternativas de empleo y el emprendimiento social desde 7 centros distribuidos a nivel nacional. Les ayudamos a desarrollar y a emprender modelos de negocio de microemprendimiento en sus propios hogares, y eso genera que puedan cuidar a sus hijos y al mismo tiempo generar ingresos para su familia. Según el índice de actividad emprendedora temprana, más del 29% de la población ecuatoriana entre 18 y 64 años puso en marcha un nuevo negocio en 2017, un equivalente a 3 millones de personas. El estudio determina también que la tasa de emprendimientos por oportunidad supera a la de quienes lo hace por necesidad. Francisco García, director de la Fundación, destaca la posición de Ecuador en este ranking, pero también considera los altos índices de deserción. Apoyar al emprendedor para que permanezca en el tiempo. Para el también presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, es necesario fortalecer políticas públicas encaminadas a fomentar el emprendimiento. Para ello considera medidas como la reducción de la tramitología. El emprendedor tiene que enfocarse en su gestión de negocio para atraer riqueza al país y para generar movimiento económico en el país. En pocos meses, Ketty y Diana obtendrán la certificación de haber culminado su preparación en el área de la moda y la confección. Con ello tendrán la oportunidad de liderar su propio negocio. Porque la capacidad la tenemos. Jocelyn de Mera, Telediario. En el cantón Durán, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, inauguró la planta de alimento balanceado para camarón, catalogada como la más moderna del mundo. La inversión extranjera alcanza los 65 millones de dólares. Esta planta potenciará el trabajo del sector acuícola del país y está encaminada a posicionarse como la más moderna a nivel mundial, generando 150 empleos directos y 500 indirectos, atrayendo la inversión extranjera. Este es el inicio de una nueva etapa para la industria camaronera ecuatoriana, que hasta ahora ha competido con éxito en el mercado mundial. Un gran paso del gobierno nacional para atraer inversionistas. Nosotros aplicamos a ese contrato hace 3 años, queremos hacer una empresa en nuestra planta, vamos a aplicar a un contrato y creo que es la mejor manera de crear confianza y que vengan más compañías multinacionales como nosotros a invertir a Ecuador. Cargill es una empresa con más de 150 años de experiencia, con sucursales en 70 países. La multinacional con sede en Ecuador genera grandes expectativas, pues con la producción de 165.000 toneladas de balanceado al año, busca que sus exportaciones lleguen a Perú y a países como Nicaragua y Honduras en Centroamérica. Esta nueva planta cuenta con las tecnologías líderes para garantizar la más alta eficiencia de alimentación de la industria. Al ser el camarón el ingreso no petrolero más importante del país, desde el gobierno nacional se establece un compromiso para fortalecer las relaciones bilaterales y la competitividad de este y otros productos en la región y el mundo. Seguir ampliando nuestros mercados, seguir abriéndonos al mundo y tenga la plena seguridad que de la mano con un sector productivo comprometido, con propuestas claras, haremos
trabajo muchísimo mejor. Para nosotros llamamos un ganar-ganar, win-win, que los dos países ganen con empleo, con inversión, con exportaciones. Es algo que estamos buscando desarrollar. Para la directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio en Guayaquil, estos convenios empoderan la ley de fomento productivo y motiva la inversión extranjera. Esta ley que genera una gran expectativa por la cantidad de incentivos productivos inmersos. Y yo creo que este es un ejemplo y los otros empresarios siguen los ejemplos. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y los atractivos naturales y el potencial productivo de la costa ecuatoriana son la mejor carta de presentación para la llegada de turistas y también de inversionistas a propósito del proyecto Tren Playero. En la península de Santa Elena existe expectativa sobre el anuncio de esta obra. José Villón Torres, abogado e historiador, nativo de Chanduy, recopila en su obra Historia del ferrocarril en la península de Santa Elena los inicios, funcionamiento y desaparición del tren en la ahora provincia. En La Libertad, la estación quedaba donde es el centro comercial Buenaventura. En Santa Elena, en la avenida Márquez de la Plata, que es donde queda el actual hospital de Solca. La otra estación grande era en Baños de San Vicente, el recinto Sucre se le llama ahora, en aquel entonces se llamaba Aguada de Sumulzán, y la estación más grande que había en Avenida de la Costa estaba en Progreso. En el último capítulo de su texto publicado en el año 2015, propuso una nueva ruta para las paralelas, coincidencialmente la misma que anunció el presidente Moreno para el Tren Playero de 400 kilómetros que unirá Guayas, Santa Elena y Manabí. Con un trayecto que impulsará el turismo, promoverá nuestras bellas playas, descubrirá el mundo, los pueblos mágicos del Ecuador. Voy a sacar un libro, aquí está. Y aquí está el dibujo, ese es mi proyecto. Y hoy día compré todos los periódicos para ver esa noticia. De todo lo que fue el ferrocarril en los poblados costeros, existe solo una boletería de la estación en Salinas, edificio que pertenece actualmente al Club de Leones en el barrio Bazán. Eso y algunos recuerdos en la memoria de Manuel Vázquez, criado en estas tierras. 3 o 4 años, llegué un día en ese tranvía aquí, a este terminal. Y así, sosteniendo el cableado eléctrico, es como permanecen estas rieles, como únicos vestigios de lo que fue la presencia del Tren de la Costa en el Cantón Salinas. Los consultados se emocionan y sueñan con el momento en que una nueva línea férrea conduzca las locomotoras y vagones a orillas del Océano Pacífico. Saben el potencial turístico y de producción de sus localidades. Que Dios me dé vida, me preste vida para subirme en una locomotora y recorrer ese sueño. Porque el dinero que va a surgir de la agricultura y del turismo, vamos a ser una potencia del Ecuador en el mundo. Los estudios, la construcción y ejecución del proyecto estatal tendrían un costo de $1.000 millones y se cumplirán bajo la modalidad de concesión. El primer tramo de 90 kilómetros estaría listo en poco más de 2 años. Se estima movilizará unos 6.000 turistas al día y 100.000 contenedores de carga al mes entre los puertos de Pozorja y Guayaquil. Mirta Carrillo, Telediario. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Niña. Esta mañana, la presidenta del Plan Toda una Vida participó con los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo en Quito. Rocío González de Moreno les explicó sobre sus derechos y también cómo prevenir temas como la violencia sexual. Se trató de una fiesta dedicada a las niñas del Ecuador. En la Unidad Educativa Eugenio Espejo, la primera dama Rocío González de Moreno les habló sobre sus derechos y oportunidades y que cualquier sueño que tengan lo pueden conseguir. Estamos avanzando muchísimo, pero todavía falta. Lo importante es que haya una igualdad, que todos compartimos los mismos intereses, los mismos deseos. No es que el niño puede más o la niña puede más. Todos tenemos que apoyarnos y incentivar a que las niñas sigan estudiando, tengan las mismas oportunidades. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, explicó que el Día Internacional de la Niña representa una oportunidad para fortalecer las políticas que las protejan de fenómenos como el abuso sexual y el maltrato. Que se soluciona con los patrones culturales que se establecen dentro de la familia. Esto es una corresponsabilidad de todos y todas las ecuatorianas como
como padres de familia. Tenemos que cambiar la forma de educar y disciplinar a nuestros hijos. Varias ministras de Estado y mujeres valiosas compartieron sus experiencias desde sus distintos ámbitos laborales. No importa lo que ustedes sueñen, lo que quieran ser, astronautas, médicos, enfermeras, protecistas, lo que ustedes sueñen con ser, lo pueden lograr. Es cuestión de decir, yo quiero ser bombero y yo lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Que nadie les meta en la cabecita, que nadie les meta en la cabecita y les diga a usted, no, tú no puedes. No puedes porque eres mujercita o no puedes porque eres muy pequeño. Las niñas recibieron este mensaje con entusiasmo y esperanzas de lograr sus objetivos. Hoy aprendí que a las niñas pueden, cuando sean grandes y sueñan a ser bomberos o doctoras, todo lo que sea, se puede cumplir si se esfuerzan y todo, y no hagan caso a las personas que le dicen tú no puedes, no les peguen porque ese es un maltrato. Finalmente, la también presidenta del Plan Toda una Vida realizó la entrega de un retrato de Manuela Espejo, mujer ejemplo de lucha que sirve de inspiración en este Día Internacional de la Niña. César García, Telediario. Y también la Asamblea Nacional rindió un homenaje a las niñas en su Día Internacional. Las curules, este 11 de octubre, estaban adornadas por una pañoleta de color rosa, reafirmando el compromiso del Parlamento de legislar en favor de los derechos de los menores de edad. Karen Santana, representante de World Vision, llegó desde Manabí con un mensaje a los legisladores para poder mejorar el uso del lenguaje y de esta forma combatir las prácticas machistas. Nosotras, y al menos yo como niña, no estoy pidiendo ser superior a los hombres. No estoy portándome malcriada ni tampoco reclamando algo que no tengo. Simplemente estoy pidiendo que se cumplan nuestros derechos, aquellos derechos que están escritos en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero como lo decía en el Pleno de la Asamblea Nacional, en algunas de nuestras comunidades todavía no se respetan. Queremos ser iguales, queremos que se nos trate igual y que se siga respetando el género, que tanto tú como hombre y yo como mujer tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo así podemos tener una sociedad más justa. Y el Gobierno Nacional está decidido a afrontar la violencia que sufren las niñas y adolescentes. Por ello, hasta 2021 se aspira a reducir al menos en 35% todas esas formas de violencia. Las niñas conocieron el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia, ya que en Ecuador ese problema social es una de las principales trabas para su desarrollo, al igual que el embarazo adolescente, la falta de acceso a educación de calidad y el trabajo infantil doméstico. Nosotros las niñas estamos sufriendo mucha violencia, con muchas barreras como son el trabajo doméstico, la violencia de género. Como decíamos, desde niños empezamos la igualdad, desde niñas, para poder cambiar esa mente, para quitar esos estereotipos que nosotros tenemos. 7 de cada 10 mujeres que fueron violentadas sexualmente lo sufrieron durante la niñez, por lo cual se requieren acciones para enfrentar de manera decidida toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hay que hacer una prevención otra vez en la familia, en la escuela, en los espacios y en los ámbitos en donde se mueven los niños, porque es muy caro, es muy costoso para un país el poder reponer, el poder restituir los derechos, digamos, a una niña que ha sido violentada, ¿no es cierto? Una niña que ha sido abusada, va físicamente, psicológicamente, sexualmente. La erradicación de la violencia contra niños y niñas será responsabilidad de todos en el ámbito institucional, educativo y familiar. Tenemos que definir que para el año 2029 el Ecuador habrá disminuido la violencia física, sexual y psicológica en lo institucional, social y familiar al menos en un 70% en cada tipo de violencia. Disminuir los golpes, el abuso sexual, todo tiene que disminuirse, pero todos tenemos que empujar el carro en la misma dirección. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y precisamente para dialogar sobre el Día de la Niña y los derechos a los que las niñas deben acceder, nos acompaña en nuestros estudios de Telediario estelar Nicolás Reyes. Él es consejero nacional para la igualdad intergeneracional. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Bienvenido. Queremos saber cuál es la realidad de las niñas en nuestro país. Mariuxi, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven en esta noche. Bueno, es un día muy importante. Justamente en la mañana estuvimos en un evento en la Asamblea Nacional en donde las propias niñas pudieron hablar sobre lo que les está sucediendo.
Las niñas que llegaron de distintas provincias del país precisamente mencionaban eso, es decir, poder tener como sociedad ecuatoriana, revisar qué es lo que está pasando con las niñas en este país. Y lamentablemente las sociedades latinoamericanas, luego vamos a hablar un poquito más de cifras, seguimos siendo sociedades altamente inequitativas, en donde las niñas en los distintos países tienen mayores vulnerabilidades, lamentablemente, vulnerabilidades que pasan por tener, por ejemplo, mayor horas de trabajo en sus casas, mayores... Se les delega deberes, tareas. Se les delega tareas como que estuviera naturalizado que la niña tiene que hacer las tareas domésticas mientras que el niño varón no tuviera que hacerlas. Están más expuestas evidentemente al tema de violencia sexual en países como el Ecuador, en donde hay tasas que se están hablando de 4.000 casos de violencia sexual, ¿no es cierto?, desde el 2014 7 de cada 10 niñas al 2018. Sufren de violencia sexual. Sí, entonces realmente son datos alarmantes, Mariuxi, a la ciudadanía que nos está viendo, que lo que debe hacernos es precisamente no solo tener un día de conmemoración de las niñas, sino que sea un debate permanente de decir cómo podemos como sociedad avanzar, ¿no es cierto?, y erradicar este tipo de inequidades que sufrimos. Por eso es importante que no se quede en la retórica, que no se quede simplemente en estas campañas que se ejecutan al momento de que se está celebrando, en este caso, el Día de la Niña. En nuestro país se han realizado varias actividades, hemos visto cómo las funcionarias, autoridades han dado un paso al costado y les han dado el espacio para que las niñas se empoderen de esta realidad y de esta lucha por sus derechos, ¿no? Donde se pide simplemente equidad, no ser más que los niños, sino caminar juntos. Sin embargo, existe un informe que se presentó en la Asamblea Nacional, en Petra. ¿Recogieron propuestas de ustedes? ¿De qué forma se realizó? Bueno, nosotros hemos participado desde el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, hemos participado activamente en la discusión de AMPETRA. Creemos, primero, nosotros valoramos muchísimo la creación de esta comisión AMPETRA en la Asamblea Nacional. Para quien no conoce, esta es una comisión que surge precisamente de denuncias de abuso sexual en el sistema educativo, y esta comisión logró revisar 70 casos, 70 expedientes de abuso sexual y logró profundizar para ver qué es lo que está pasando en el país. Y el diagnóstico es clarísimo. El diagnóstico es de que desde hace décadas esta problemática era una problemática oculta, era una problemática que estaba en la opacidad a nivel nacional. Y era una problemática que estaba naturalizada, ¿no? En el sistema educativo hemos visto también cómo han salido casos dentro de la iglesia también, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la SUAY. Antes de ayer estamos viendo nuevamente casos en planteles adolescentes que por una nota en universidades tienen que acceder a este tipo de violencias. No solamente es física, porque eso es importante también que tenemos que de alguna forma aclarar, sino emocionales, psicológicas. Sí, entonces en esta comisión básicamente el día de hoy se entregó el informe y lo que dicen es, primero, el diagnóstico es alarmante, ¿no? Es decir, las cifras que se denuncian primero no son la totalidad, se denuncian alrededor del 50% de denuncias quedan en la oscuridad. La gente muchas veces no denuncia porque no tiene confianza en el sistema judicial, porque tiene distintos tabús, ¿no es cierto?, sociales que hace que no denuncien, y entonces hay muchos casos que todavía están ocultos. La primera recomendación, ¿no es cierto?, que se hizo fue la creación de una comisión de la verdad que investigue, ¿no es cierto?, a profundidad todo lo que está pasando en el sistema educativo, en la iglesia, ¿no es cierto?, que investigue a profundidad todo lo que está pasando también en otro tipo de espacios, como los espacios deportivos, que en otros países han hecho investigaciones a profundidad, o en las familias. Lo primero que hay que decir es la dimensión de la violencia sexual en este país es una dimensión muy grande, ¿no es cierto?, y hay que investigarlo a profundidad. Es lo primero. Lo segundo es contar con justicia especializada. Este país necesita volver a la justicia especializada con jueces, juezas que tengan especialidad en materia de niñez y adolescencia y que tengan también, ¿no es cierto?, toda la capacitación para cuando llegue un caso de violencia sexual poder atender a la víctima, ¿no es cierto?, y protegerle de manera inmediata. Es decir, manera directa. En este caso se necesitan dos elementos. Uno, sancionar a quienes sean criminales sexuales, porque eso es lo que son criminales sexuales, sancionar con todo el rigor de la ley y proteger de manera inmediata a las víctimas, y esa protección debe pasar por no revictimizar, porque las instituciones no vuelvan a revictimizar a las personas y por darles esa protección psicológica, emocional y judicial que necesitan. Ahora, Nicolás, estábamos viendo el día de hoy también en un trabajo precisamente como parte de las actividades por el Día de la Niña y conocíamos sobre la asignación de Berenice Cordero al Instituto Interamericano. ¿Esto abre mayores posibilidades para poder ejecutar precisamente este plan de acción?
Por supuesto, el país ha tenido esta buena noticia. Es una buena noticia que la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, que justamente tiene la rectoría sobre los temas de niñez y adolescencia en este país, ha sido designada como la presidenta del Consejo del Instituto Interamericano de la OEA, de los niños, niñas y adolescentes. Estuvimos recientemente en un evento en donde estuvieron todos los países, 33 países, y por vía democrática se presentaron 2 candidaturas, la de Honduras y la de Ecuador. Los distintos países votaron y la votación salió favorable para Ecuador. Básicamente fue por la propuesta, ¿no es cierto?, que se hizo desde Ecuador, que hizo la ministra Cordero, que estuvo enfatizada en 3 ejes. Lo primero es que la región de manera inmediata tiene que tratar los temas vinculados con la movilidad humana. Estamos viviendo en la región la mayor movilidad humana de toda la historia a nivel de Latinoamérica. El éxodo, por ejemplo, instituciones como ACNUR, lo que dicen es que el éxodo que están saliendo de distintos países, de Venezuela, de Nicaragua, de otros países como Colombia, que el conflicto ha sido prolongado, es el mayor éxodo de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos. ¿Y tienen ustedes cifras precisamente donde se demuestra la situación? Sí, por supuesto. En Venezuela han salido lo que va, digamos, en estos meses, más de 2 millones de personas y obviamente en esas cifras van también niños, niñas y adolescentes. Entonces, la primera propuesta es, como región, tener una política y regresar a mirar a que los temas de movilidad humana hay que tratarlos con toda, ¿no es cierto?, la consistencia y con toda la responsabilidad que eso merece. Lo segundo, el tema de violencia. En el año 2017 vino el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas acá al país y uno de los elementos que destacaban es que si bien ha habido avances en políticas universales como salud, educación, acceso a los temas de inclusión social, hace falta muchísimo trabajar sobre los temas de violencia. En países latinoamericanos y en países como el Ecuador, todavía 5 de cada 10 niños y niñas son violentados de alguna manera, sea por golpes, sea con insultos. Hay casos, digamos, que las familias, por ejemplo, les bañan con agua fría, les dejan dormir en sitios que no son adecuados para los niños y niñas, y eso efectivamente lo que hace es lacerar, dañar emocionalmente y físicamente a los niños. ¿Cómo trabajan ahí entonces, Nicolás? Porque si una de las consignas es que crezcan las niñas en entornos saludables, y este entorno saludable, pues por supuesto, es el hogar, es su casa, es sus padres, cómo los crían. ¿De qué forma ustedes trabajan desde la familia, más allá de lo que se realiza como planes de acción en las instituciones educativas? Sí, evidentemente lo que hay que hacer aquí es atender, ¿no es cierto?, a lo que dice la propia Constitución. Es decir, para los derechos de los niños, niñas y adolescentes se necesita trabajar en 3 ejes, ¿no es cierto?, en la familia, en la sociedad y en el Estado. Obviamente el Estado como responsable de la garantía de derechos. Eso es importante y para los temas de violencia se necesita implementar, por ejemplo, lo que se está haciendo desde el propio Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que se conoce como escuelas de familias. Esto es, tener un acercamiento con las familias, conversar sobre los temas que están pasando, conversar sobre prevención de violencia y conversar sobre todo también, ahora que estamos justo en el Día de la Niña, sobre la equidad de género, que es fundamental. Es decir, el tema de marcar, todavía seguimos siendo una sociedad altamente machista, hay que persistir en el hecho de socializar los temas de equidad de género. Otro elemento fundamental, ¿no es cierto?, son los temas de los servicios. Es decir, los servicios, en este país se tiene servicios de educación, de salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social en las 24 provincias. Cuando hay algún caso, eso se necesitan protocolos, ¿no es cierto? Cada ministerio necesita expedir protocolos que cuando encuentran algún tipo de casos de violencia sexual, de violencia física, psicológica, inmediatamente activar el sistema de protección. ¿Cómo proceder? Porque en el caso, por ejemplo, de las niñas, el 47% de niñas denuncia violencia en sus hogares, en las escuelas y también en los espacios públicos, el 42% no denuncia porque tienen miedo, por ejemplo, a ser retiradas del sistema educativo. ¿Cuáles son esos protocolos? Entonces, ¿de qué manera se activan? Ahí viene la especialización. Hablábamos anteriormente de las recomendaciones ANPETRA. Una de las recomendaciones es, por ejemplo, una mayor especialización en los departamentos, en los departamentos de consejería estudiantil,
que hay psicólogos, que hay docentes, porque los niños y niñas generalmente no denuncian muchas veces con palabras cuando han sido víctimas de abuso sexual. Lo expresan, ¿no es cierto?, por medio de su comportamiento, lo expresan por medio de dibujos, lo expresan por medio de otro tipo de expresiones que no son como la del adulto que dice, esto me pasó. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener lo que se conoce en otros países como la escucha activa, es decir, cualquier persona, cualquier funcionario, servidor público, cualquier, digamos, trabajador que sienta, ¿no es cierto?, que algo está pasando con un niño, que no le ve bien a ese niño, a esa niña, que inmediatamente pueda articular, ¿no es cierto?, que pueda evidentemente llevarle donde las autoridades, si es que ya es un caso de violencia, si es que le ve, por ejemplo, que el niño o niña está con laceraciones, que el niño y niña está con un comportamiento muy complicado, inusual, y también denunciar en las juntas cantonales de protección de derechos que existen también en todo el país, denunciar también al ECU 911, también obviamente son canales de denuncia, y denunciar en cualquier, digamos, instancia también de fiscalía para estos casos. Entonces, lo primero que hay que hacer es el tema de tener sensibilidad. Si nosotros vemos que un niño o niña, incluso en la calle, en un espacio educativo, en una oficina, que no está bien, necesitamos activarnos, ver qué está pasando y evidentemente denunciar a las instituciones correspondientes. El seguimiento que ustedes realizan desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es sostenido, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, porque lo importante es saber si ha valido o no la pena estas denuncias que han llegado por abusos sexuales de maestros en los colegios y en las escuelas a las niñas y niños. ¿Han tenido resultado? Sí, por supuesto. Parte de lo que se dijo en el informe ANPETRA, desde la Asamblea Nacional también hicieron muchas recomendaciones a las distintas instituciones, en este caso al Consejo. Precisamente nosotros activamos y fortalecimos todo lo que es el tema de seguimiento a los casos. Nosotros tenemos una mesa técnica también que se conoce bajo el nombre de Más Unidos, Más Protegidos, liderado por el Ministerio de Educación, en donde se trabaja también el seguimiento a casos. Cuando nosotros nos llegan casos de vulneración de derechos, inmediatamente nosotros primero ponemos, como es el mandato de cualquier institución, y así hay que hacerlo, en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, y solicitamos información a las entidades correspondientes, si es que es algo que ha sucedido en los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación o de cualquier otra institución pública, solicitamos, ¿no es cierto?, de manera inmediata la información para poder hacer el seguimiento respectivo de este tipo de casos. Ya para finalizar esta entrevista, es importante saber cuál es el objetivo, cuál es la meta, porque, bueno, el Día de la Niña se cumple con varias actividades, este día con la colaboración de las autoridades, del Estado, del Gobierno, pero ¿cuál es el propósito a largo plazo? Bueno, el propósito a largo plazo indudablemente es, primero, ¿no es cierto?, elevar el nivel de atención a la niñez en este país. Vuelvo a insistir, en los últimos años se han tenido avances muy importantes en políticas de universalización, salud, educación, pero tenemos deudas gigantes como país y como sociedad. El gran desafío es precisamente ir reduciendo ese tipo de brechas, reducir, ¿no es cierto?, los índices de violencia. A veces las sociedades dicen, bueno, es algo que está pasando todos los días, entonces ya no se puede hacer nada. Eso no es verdad. Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, ¿no es cierto?, para buscar soluciones. Y eso implica que, por ejemplo, en los casos de violencia se tiene que aumentar los presupuestos, ¿sí?, aumentar los presupuestos de las instituciones públicas para atender este tipo de casos, sensibilizar a la población tiene una corresponsabilidad. Es decir, en esto no hay solo un responsable, no es que el Estado, la sociedad o digamos la familia de por sí son los únicos responsables, somos todos responsables. Lo segundo es reconocer esa responsabilidad colectiva. Y lo tercero, indudablemente, es el tema de la sensibilidad. Si es que nosotros no estamos, ¿sí?, sensibilizados a lo que está pasando, las realidades no van a cambiar nunca. Necesitamos un gran cambio cultural en donde no veamos a los niños como objetos, no veamos a los niños como, digamos, sujetos sometidos, sino como sujetos de derechos. Ese es el gran cambio paradigmático que hay que hacer en este país. Los niños y niñas son sujetos de derechos y además necesitan atención prioritaria, que implica que la sociedad en su conjunto tiene que atender de manera prioritaria las necesidades de los niños. Entonces, lo resumiría en tres ideas: mayor inversión social, ¿no es cierto?, mayor sensibilización a la población en su conjunto y evidentemente también, ¿no es cierto?, buscar una movilización de todos los sectores. Los medios de comunicación son un actor fundamental para poder atender esta problemática. Estaremos siempre apoyando.
Cuenta con eso. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir precisamente todos estos datos alarmantes, pero que son reales y necesarios que todos los ciudadanos ecuatorianos conozcamos. Nicolás Reyes con nosotros. Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias. CNT, lo que eres nos hace grandes. Cada año las estaciones transforman a nuestro planeta y el verano trae abundancia. Pero el intenso calor puede llevar a los animales hasta sus límites. Planeta Peligro. Este domingo a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Regresamos con más noticias. Ahora les contamos que el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, respaldó que se discutan cambios a la ley de comunicación. Además, sugirió observar con mucho cuidado la asignación de frecuencias para garantizar la pluralidad. David Kaye aseguró que está en el país por invitación del gobierno para revisar la salud de la libertad de expresión. El último gobierno reprimió la libertad de expresión y la libertad de información, y es mi impresión que el actual gobierno tiene el compromiso de retornar a la libertad de expresión y promoverla. De su análisis, como relator especial para la ONU, apoya las reformas a la ley de comunicación, especialmente la eliminación de la Supercom, y sugiere revisar el conjunto de normas que estarían limitando este derecho, entre ellas el COIP. Eliminar barreras que sean sensitivas e institucionales para poder alentar el reportaje y no cortarlo. Entre los puntos abordados también manifestó la necesidad de crear mayores garantías a los periodistas, sobre todo tras el asesinato al equipo de Diario El Comercio. Que si existe un protocolo apropiado para poder mantener a las personas del país debidamente informados. También se manifestó sobre la propiedad de los medios de comunicación. El relator especial se reunió previamente con autoridades de gobierno y la sociedad civil. Tras estos encuentros dijo que tiene la impresión de que el concurso de frecuencias fue fraudulento. Creo que las radios comunitarias y los radiodifusores privados no deberían estar compitiendo sobre el mismo base. David Kaye presentará estas recomendaciones preliminares este viernes y prepara un informe ampliado para los próximos meses. Sofía Montoya, Telediario. Les contamos también que el gobierno nacional pagará $6 millones a Gamavisión por la difusión de los enlaces ciudadanos durante el anterior gobierno. Así lo anunció el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien además dio a conocer que se va a ejercer el derecho de repetición para recuperar dichos recursos. La notificación fue hecha la semana pasada por la Contraloría. Así lo explicó el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. En ella se determinó que la Presidencia de la República pague $6 millones a Gamavisión por la transmisión de alrededor de 150 enlaces ciudadanos ordenados en el anterior gobierno.
Se ha pasado ya de presidencia, el secretario general Eduardo Jurado ha pasado ya el oficio al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas debería tramitar el pago de esos 6 millones para Gamavisión. El secretario anunció que por los recursos que salgan de las arcas fiscales se ejercerá el derecho a la repetición. Nosotros remitiremos inmediatamente al procurador un proceso de repetición para quienes sean los responsables de estos 6 millones de dólares que se ejecutaron de forma abusiva en las 150 sabatinas que transmitió Gamavisión. Entre ellos exministros, expresidentes, secretarios de comunicación, incluso exgerentes de los medios incautados. Tengo entendido que es el exsecretario de comunicación y 2 exgerentes de Gamavisión. Resolución a la que llegó la Contraloría General luego de las denuncias que efectuó Andrés Michelena el 24 de octubre del año anterior, cuando se desempeñó como gerente de los medios públicos e incautados. Hay varias demandas que yo he puesto en Contraloría, como fue la compra del diario El Tiempo, como fueron la compra de 3 millones de dólares en transmisores por Ecuador TV y varios procesos que aún avanzan en Contraloría. Estas declaraciones las efectuó el ministro de Estado en los exteriores de la Fiscalía General, donde tenía que rendir una versión libre y voluntaria dentro de la investigación previa que se realiza por el manejo de los medios públicos, tras la denuncia presentada por César Monge, presidente del movimiento Creo a finales de 2017, pero la cita se cambió. Quisiéramos llegar a establecer cuáles son los responsables de la situación en la que hoy están los medios públicos. En la situación económica, en la situación laboral, en la utilización abusiva de los medios públicos. Michelena fue llamado nuevamente para el próximo martes a las 15 horas. Olga Velasco, Telediario. Y mantener penas ejemplificadoras en delitos que atenten contra la vida y la integridad sexual es el consenso dentro de la Comisión de Justicia que conoció el informe borrador de las reformas al Código Integral Penal. La despenalización del aborto por violación, en cambio, sería un tema elevado a la consulta popular. El debate recién comienza y se avisora extenso, porque solo para presentar el informe borrador se debió trabajar sobre 100 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Desde la asesoría y el equipo técnico relacionado a la despenalización del aborto en caso de violación, que debe ser puesto en consideración y debate de los señores legisladores. Y es que si bien este tema particular fue planteado en el informe, lo sensible de la discusión hace que se considere que una decisión sobre la despenalización del aborto por violación sea resuelto a través de una consulta popular. Es una propuesta que vino desde la Defensoría del Pueblo, del Defensor Público, perdón, y también apoyado de un grupo de mujeres muy significativo de aquí de Quito que representan a las mujeres del país, pero hemos creído conveniente que se amerita un debate nacional. En donde sí existe consenso es en lo referente de mantener penas ejemplificadoras en delitos contra la vida e integridad sexual. Que eso no se puede cambiar, señalan en la comisión. Eso es justamente lo que tenemos que proteger, es un bien superior frente a cualquier otro, la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los hombres y de las mujeres. Creemos que cuando se trata del bien jurídico, vida, integridad sexual, creemos que las penas deben ser mayores en torno a otro tipo de delitos. En otro tipo de delitos actualmente tipificados, en cambio el análisis será completamente técnico, para que existan sanciones acorde a la falta, sin caer en la obtención de una normativa estrictamente punitiva. Alex Llanos, Telediario. Ahora cambiamos de tema, les contamos que la defensa de Amparo Gómez, ex esposa de Ricardo Rivera, dice contar con nueva documentación que probaría la ruta de millonarias transferencias de dinero dentro del caso Odebrecht. Así lo sostuvo Andrés Páez en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Guayaquil. Entre dichas pruebas constarían comprobantes de depósitos cuantiosos hechos por Rivera a cuentas de empresas en bancos de Panamá, Estados Unidos, España, Islas Marshall y también Luxemburgo. Además explicó que su defendida se excusó de presentar en rueda de prensa esta documentación porque recibió nuevas amenazas, pero los insumos los va a presentar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Y Jorge Glass Espinel deberá cancelar $166.48 mensuales por pensión alimenticia provisional para sus 2 hijos. La suma la fijó el juez Juan Carlos Paz Mena, titular de la Unidad Judicial de la Florida en Guayaquil. La demanda fue interpuesta el 3 de octubre por Cintia Díaz, esposa de Glass, en el juzgado de la familia. El valor deberá ser pagado dentro de los 5 primeros días de cada mes y será depositado en una cuenta bancaria. Jorge Glass se encuentra cumpliendo una condena de 6 años de prisión por delito de asociación ilícita en la cárcel 4 de Quito.
Y el Consejo de Administración Legislativa resolvió admitir trámite la denuncia juramentada presentada por el asambleísta Fabricio Villamar en contra de la legisladora Norma Vallejo de Alianza País por el presunto cobro de aportaciones para el movimiento político a los colaboradores de su despacho. El próximo martes el Pleno de la Asamblea deberá dar paso a la conformación de una comisión tripartita para que investigue este caso. No hay espionaje dentro de la Judicatura. Esta fue la respuesta del presidente del organismo transitorio, Marcelo Merlo, como parte de su exposición ante la Comisión de Fiscalización, mientras los legisladores hablan de la posibilidad de dar paso a un proceso de juicio político en su contra. Quienes están al frente del Consejo de la Judicatura llegaron a la Asamblea por pedido del legislador por Creo, Homero Castanier, quien fue el primero en intervenir, quien resumió una serie de denuncias que pesan sobre el organismo. Que hay un sistema de espionaje dentro del Consejo de la Judicatura. Lo cual fue descartado por quien hoy preside el organismo. Yo no creo, no existe. Pero Juan Pablo Albán, ex vocal desde el exterior, se ratificó en la denuncia. Yo obtuve esta información a partir de funcionarios del propio Consejo de la Judicatura, que trabajan en las direcciones que estuvieron en su momento a cargo de estos equipos. Aquiles Rigail, a quien se señala de haber enviado 2 cartas a funcionarios judiciales, refiriéndose a casos puntuales, aseguró que lo hacía en función de lograr transparencia en los procesos. Y lo que hice fue un acto administrativo. Pero Angélica Porras, quien junto al ex vocal Juan Pablo Albán, cuestionaron las ejecutorias de Rigail, se ratificó en las denuncias considerando esas misivas como una violación a la independencia de la función judicial. Está prohibido atentar contra la independencia judicial externa e interna. Para Silvia Salgado, la acusación de Porras de haber incurrido a través de la emisión de esas cartas en una prohibición expresa en la Constitución y el Código de la Función Judicial ya abre la posibilidad para un juicio político. Se han dado muchos elementos de juicio que nos permiten aseverar que inclusive se estarían configurando causales. Mientras para Raúl Teso, quien debe dar explicaciones, sigue siendo el Consejo presidido por Yalc. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura anterior fue mucho más grave. Para una futura sesión está pendiente la asistencia de Juan Bisueta, director general de la Judicatura, sobre quien también pesan denuncias por supuesto tráfico de influencias. Alexis Moncayo, Telediario. Y fueron enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio las 5 ternas para la conformación del Consejo de Judicatura. Entre los postulantes están magistrados de la Corte Nacional de Justicia y una vocal del actual Consejo de la Judicatura Transitorio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura en base a 5 ternas enviadas por la Presidencia de la República, la Asamblea, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y la Defensoría Pública. Los 3 candidatos del Poder Ejecutivo son Emma Patricia Schettini Cáceres. Es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le sigue Jorge Aurelio Moreno Llanes, abogado y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Francisco Pesantes Villasís Román, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La terna enviada por la Fiscalía encabeza Gladys Edilma Terán, ex magistrada de la Corte Nacional de Justicia. Participó en el concurso de Fiscal General del Estado. Es abogada en libre ejercicio. Luis Fernando Ávila Linzán ha trabajado como asesor del despacho de la Defensoría Pública, en la Corte Constitucional y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Docente universitario. Sobeida Regina Ragundi, actual vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, integrante de la Comisión Anticorrupción. La terna de la Corte Nacional de Justicia la conforman María José Merchán Larrea, actual magistrada de la Corte Nacional de Justicia y presidenta de la Sala de lo Civil y Mercantil. Le sigue Julio Enrique Arrieta Escobar, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha. Se desempeñó como ministro juez de la ex Corte Superior de Justicia. Y Vanessa Alejandra Aguirre Guzmán, docente universitaria. La terna de la Asamblea Nacional para el Consejo de la Judicatura la encabeza Fausto Roberto Murillo Fierro, Elsie Rumania Celi Loaiza, Gustavo Benalcázar Subía, mientras que los postulantes remitidos por la Defensoría Pública son Juan Vilema Portilla, doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional. Juan José Morillo Velasco, doctor en jurisprudencia, especialista en Derecho Administrativo. Anaí Verónica Briceño Ruiz,
doctora en jurisprudencia, defensora pública provincial de Pichincha. Entre los 15 postulantes al Consejo de la Judicatura, una comisión técnica nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana deberá emitir un informe para designar a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura definitivo y a los suplentes. De acuerdo a la Constitución, el representante de la Corte Nacional de Justicia es quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Valeria Villarroel, Telediario. Un periodista de investigación que pone en jaque al poder. La fuente tiene derechos, está en la Constitución del Ecuador, está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está en las leyes, porque los periodistas tenemos ética, los periodistas tenemos un prestigio profesional que defender. Yo he denunciado a casi todos los gobiernos de la época democrática después de Hurtado. Juan Carlos Calderón nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Todo por Yobapa. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Las obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Preguntas sin respuestas, misterio, intriga, secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock. Gran estreno el lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde por Ecuador TV. Inmortalidad, telepatía, superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno lunes 22 de octubre, 7 p.m. por Ecuador TV. Regresamos con más noticias. Les contamos ahora que varios incidentes se registraron este jueves en la Universidad de Guayaquil. Los miembros del Consejo Universitario fueron impedidos de sesionar. Las 72 horas que tenía de plazo se acortan y aún no se define quién será la nueva autoridad encargada de la rectoría de esta entidad. Los disturbios empezaron cuando los miembros del Honorable Consejo Universitario intentaron ingresar al edificio administrativo para instalar la sesión, acatando la resolución enviada por el Consejo de Educación Superior, CES. Vamos a tener que reunirnos en ciencias administrativas, como lo hemos hecho la mayoría del Consejo Universitario, la máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil, en otro lugar porque aquí no nos dejan hacerlo. La intervención policial fue necesaria. La violencia no va a solucionar los problemas. Previo a los incidentes, la doctora Gulnara Borja, vicerrectora de la universidad, quien se atribuye el rectorado, también se refirió a la resolución del CES y desconoció la proclamación de Carmen Bonifaz como presidenta del Consejo Universitario. Es ilegal ya que la señora Bonifacio no tiene cargo de PhD, no tiene la titularidad de PhD, y que es importantísimo para presidir un consejo universitario. En horas de la tarde, miembros del Ministerio de Trabajo también llegaron al campus universitario y permitieron la entrada al edificio administrativo de los miembros del consejo, pero no a la sala de sesiones. Nosotros lo que venimos aquí es constatar que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo, laborando para los que fueron contratados, ¿verdad? Nosotros queremos ingresar a esta área de lado de acá, nosotros, solo los inspectores. Los estudiantes del Alma Mater muestran su preocupación, pues faltan pocos días para que inicie el segundo semestre de clases. Mi hermana estudia medicina y lo que es el CIUC no se ha activado para ella.
Se está diciendo también que las clases posiblemente no empiecen la siguiente semana, sino que empiecen dentro de 2 semanas, justamente por este problema. Es lamentable que nuestros estudiantes estén desesperados porque no hemos podido ni matricularlos a tiempo, ni ellos no podrán ingresar a recibir sus clases normales a partir del día lunes. Este caos. De las 72 horas de plazo que dio el Consejo de Educación Superior para que sesionen y determinen quién será el nuevo rector subrogante por 60 días, quedan 48. Mientras tanto, el alma mater continúa sin rector. El Honorable Consejo Universitario es el único, ¿sí?, que tiene que revisar de acuerdo a la ley. Aquí no me arrogo yo funciones y no se tiene que arrogar nadie funciones. Marlon Chica, Telediario. El comodato que mantiene la Fundación de Ayuda Social Fundeporte con el municipio de Quito en un complejo deportivo situado en el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad, no será revertido. El Cabildo va a adecuar algunas áreas recreativas y también la entrada será gratuita. Alrededor de 5.000 personas visitan cada semana el complejo deportivo que fue construido hace 40 años en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, bajo la administración de la Fundación para el Desarrollo Deportivo Fundeporte. 7 años antes de que se venza el comodato, una notificación de reversión del espacio por parte del Cabildo capitalino llevó a entablar diálogos entre el burgomaestre Mauricio Rodas y el promotor inicial de Fundeporte y exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, quienes llegaron a un acuerdo. Fundeporte va a restituir al municipio de Quito importantes áreas del espacio en el que venía funcionando desde hace varios años. La piscina, el área de patinaje o de hockey, los espacios destinados para la Liga Deportiva Universitaria de Quito y para la Escuela de la Fundación Su Cambio por el Cambio y áreas administrativas quedarán en manos de Fundeporte hasta el año 2025, como señala el comodato. Todas las demás áreas pasarán a ser intervenidas a todas las canchas de fútbol, a todas las canchas de vóley, de básquet, a las canchas de tenis y a la pista atlética. Este proceso será paulatino, es decir, que se seguirá cobrando la entrada mientras se ejecutan las obras de recuperación. Hemos seguido cobrando la enorme suma de 30 centavos. La administración sigue a cargo de Fundeporte. El alcalde Rodas aseguró que los trabajos iniciarán en los próximos días y prevé que terminen en un plazo máximo de 7 meses. De uso abierto y gratuito para todos los quiteños. La inversión sería de $6.100.000. Valeria Villarroel, Telediario. Es hermoso, ¿no crees? Al igual que tú, Lale. Buenas noches. ¿Dónde estabas? Ege, levántate. Ven. ¿Qué? Las niñas no están, levántate. ¿Cómo que no están? No están aquí, lo juro. ¿Qué? ¡Cubra! ¡Nas! ¡Cubra! ¿Dónde están? ¡Nas! ¡Nas! Mi último deseo, hoy, 21 horas, por Ecuador TV. El gobierno cumple sus promesas. A través de un concurso abierto y transparente, iniciamos la construcción del nuevo sistema de gestión vial de Guayas, con el puente más largo del Ecuador, de 3.44 kilómetros de longitud, formando parte de los 4 tramos del viaducto sur de Guayaquil. Con una inversión de más de $1.141 millones, transformamos la infraestructura, dinamizamos la economía, facilitamos las exportaciones, reducimos la contaminación y generamos más de 13.000 empleos. Promesa cumplida. El gobierno de todos. CNT, lo que eres nos hace grandes. Always were a dreamer as a child. Every night I watch the stars hoping for a sign. My father said, come down to earth, my son.
In my heart I knew there's something more out there. So follow me, just follow me. Yeah, follow me to another world. So follow me, just follow me. Yeah, follow me. Estamos de regreso con las noticias del mundo. Les contamos que el paso del devastador huracán Michael le dejó al menos 6 muertos tras impactar el noroeste de Florida en Estados Unidos. Las autoridades aseguran que la cifra de muertos podría aumentar, ya que los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda de una veintena de desaparecidos. Las imágenes captadas por un dron revelan la dimensión de los daños causados por Michael en Panama City y también en México Beach. Cientos de personas observan con dolor sus viviendas destruidas por el huracán, que a esta hora pasó de categoría 4 a tormenta tropical a su llegada a Georgia y también las Carolinas. Y el mal tiempo en Colombia también causa estragos y víctimas. La madrugada de hoy, un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias dejó 12 muertos en Marquetalia, una localidad de 15.000 habitantes. Una decena de viviendas quedaron sepultadas bajo la tierra y hasta el momento se ha logrado rescatar a 28 personas. Sin embargo, hay al menos 10 desaparecidos. El presidente Iván Duque se solidarizó con las familias afectadas y dispuso recursos para ayudar a los pobladores. Fanático. Momento de los deportes, vamos a saludar a nuestro compañero Eduardo Andino, que se encuentra ya con nosotros en los estudios de Telediario Estelar. Edu, bienvenido, coméntanos, hemos seguido muy de cerca esta vuelta ciclística. ¿Cuáles son los detalles hasta ahora? ¿Qué tal, mi querida Mario? Así es, en la vuelta ciclística, por supuesto, todos los medios públicos se han desplazado para darle seguimiento. Está llegando ya a su final. El día sábado estará ya terminando justamente esta vuelta ciclística que llegó luego de 4 años de ausencia. Y justamente con esto arrancamos en esta noche, amigos y amigas televidentes, porque se disputó una nueva etapa luego de lo que sucedió ayer, en donde se dio la jornada 5 y la etapa 5, perdón, y la etapa 6. Y por supuesto lo que sucedió, la lamentable lesión con nuestro compatriota Jonathan Caicedo. Pero a continuación les presentamos el siguiente informe con nuestros compañeros que están justamente en el lugar de los hechos para que nos detallen de forma más amplia lo que ha sucedido el día de hoy. Vuelta Ciclística al Ecuador 2018, 35ª edición. Con el auspicio de Pichincha somos todos, por eso crecimos tanto y seguiremos construyendo un futuro mejor. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Un saludo cordial para ustedes, para nuestras amigas y nuestros amigos televidentes. También un gusto acompañarlos con información de la Vuelta Ciclística al Ecuador 2018 en su 35ª edición desde acá, desde la ciudad de Tulcán, en donde ya nos acercamos al final. El día sábado tendremos el circuito. Mañana precisamente llega la vuelta a la capital del ciclismo de ruta en el Ecuador, a Tulcán, luego de una etapa que se cumplirá desde San Isidro. Hoy llegamos a Huaca, hoy llegamos a la provincia del Carchillal, luego de una competencia que comenzó en Quiroga y que se desarrolló durante 3 horas y 30 minutos aproximadamente. El ganador de esta etapa fue el colombiano Robinson Chalapud, del equipo Águilas Bikes, que tuvo una actuación destacadísima hoy en todo el trayecto, aguantando primero los embates de los otros equipos, cuidando al líder de su equipo, que es el español Óscar Sevilla, que se mantiene como líder también en lo que se refiere a la clasificación general. Un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 41 segundos ocupó Chalapud para la victoria. Ingresó al centro de la ciudad de Huaca de forma solitaria, ¿no? Haciendo una carrera que sin lugar a dudas pues nos recordó a los grandes ciclistas que han estado acá en nuestras competiciones. Chalapud lo es un gregario de lujo para Óscar Sevilla, que continúa, reiteramos, como el líder de la clasificación general. Precisamente lo vamos a escuchar al hispano colombo Óscar Sevilla, que desde la primera etapa, cuando ganó el trazado entre el Coca y Tena, se mantiene como el líder de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Lo escuchamos a continuación. Primero felicitar a Robinson, creo que ha hecho un gran trabajo del equipo, ¿no? Hemos corrido muy bien,
con calma, con tranquilidad, siempre controlando la carrera uno u otro. Al final gana la etapa él, yo me tengo el liderato, la verdad que muy contentos. También, antes de responderte, dedicársela a nuestro compañero y amigo Jonathan Caicedo, ¿no? Ayer tuvo un accidente pues malo y bueno, va por él. Cuanto a la carrera, hasta terminar ni nada ha ganado, ¿no? La verdad que quedan 2 días, puede pasar cualquier cosa, esperemos que todo vaya con normalidad. Sí está claro que hemos superado un tiempo, también estamos bien situados, 1 y 2, estamos los dos ahí muy bien ubicados, entonces vamos a correr con calma, con tranquilidad. Tenemos un gran equipo, que es clave, creo que también hay que destacar el trabajo de los muchachos. La etapa del día de mañana tendrá 120 kilómetros de recorrido y será desde San Isidro hasta Tulcán. Mañana la etapa brindará un homenaje a los ciclistas ecuatorianos que hoy se destacan en el ámbito internacional. Pasará por Santa Marta de Cuba, la tierra de Jonathan Caicedo, que lastimosamente tuvo que dejar esta competencia por una fractura en su clavícula. Pasará también por el Playón, la tierra de Jonathan Narváez, y por el Carmelo, la tierra de Richard Carapaz, además que pasará por Julio Andrade, pasará y llegará, más bien dicho, acá hasta la ciudad de Tulcán, la cuna de grandes ciclistas de nuestro país. 120 kilómetros del recorrido que tendremos el día de mañana aproximadamente. El trazado se cubrirá en 3 horas, eso es lo que está previsto por parte de la organización. Será una etapa dura que tendrá como uno de los atractivos importantes el premio de montaña de primera categoría que se desarrollará en el Guagua Negro. Seguramente mañana tendremos un ambiente de fiesta aquí en la ciudad de Tulcán y estaremos aquí para contarles a ustedes todos los detalles de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Vuelvo con ustedes, muchísimas gracias por su atención, una buena noche. Vuelta Ciclística al Ecuador 2018, 35ª edición. Con el auspicio de Pichincha somos todos, por eso crecimos tanto y seguiremos construyendo un futuro mejor. Prefectura de Pichincha, dejamos huella. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Baldión. Hasta aquí los deportes, la ampliación de los mismos a partir de las 23 horas. Mi querida Mario, volvemos contigo en la recta final. Muchísimas gracias. También para conocer, acompañarlos a ustedes qué está sucediendo con la selección. Y ahora están en los entrenamientos, se suman nuevos jugadores, incluso uno que ha llegado a Estados Unidos para el reemplazo de los lesionados. Así que todo en detalle, no se lo pueden perder a las 11 de la noche en Fanáticos. A ustedes, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Viene.